Bueno, como lo habíamos comentado, ya estamos en comunicación con Alejandro Wall, periodista de Tiempo Argentino. Bueno, uno de los temas que habíamos tocado también al inicio del programa era justamente la baja en el presupuesto para el área de deportes el próximo año. Hace poquito Alejandro estuvo publicando una nota sobre eso, así que vamos a aprovechar sus conocimientos y su generosidad para ponernos también nosotros un poco a tono en el tema. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, bienvenido a Zona Mixta. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Justamente, bueno, lo charlábamos recién. Hay, o sea, como una doble sensación en el deporte, porque justo están comenzando una gran fiesta como son los Juegos de la Juventud, donde uno imagina o avisora un gran presupuesto, una gran inversión para los deportistas, y por otro se está metiendo el presupuesto con una baja importante para el próximo año para los deportistas. Sí, no solamente cuando estamos a pocos días de que se inauguren los Juegos de la Juventud, que de todas maneras hay que ponerlo también en dimensión, porque a veces, como cuando las noticias suceden en Argentina o en Buenos Aires, en este caso en particular, que es la sede, pareciera que todo es el centro de todo. Esta es la tercera edición de los Juegos. Los Juegos de la Juventud son algo nuevo. Se organizaron en 2010 en Singapur y en 2014 en China. Es decir, no es que el mundo, digo, porque hoy el presidente del Comité Olímpico Argentino los comparaba con Río 2016, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Que claro, son una distancia muy grande. Pero al margen de eso, a horas de que se inicien estos Juegos, pero además a muy poco de los Juegos Olímpicos de 2020. claro. Estamos hablando del presupuesto de 2019, que tiene una caída de 9,6%, casi 10% respecto del ejercicio actual. Y 2019 es un año muy importante, pues el año donde muchos de los atletas y deportistas amateur, la mayoría de los que están, digamos, de los que necesitan financiamiento del Estado, son los que salen a buscar marcas, son los que salen a buscar clasificación. Exacto. Tratar de poder estar en Tokio 2020. Entonces, lo significativo de todo esto es que, bueno, que esté, digamos, que haya menos presupuesto, no solamente en la Secretaría de Deportes, sino también en lo que va a ser ¿no? Golpeado además por la evaluación. Claro. Y justamente Gerardo Weinstein, que era quien había armado el ENAR, digamos, está en el medio de todo esto, como vos decías, con los Juegos de la Juventud y todo, y uno en algún momento cuando se creó el ENAR, de hecho los deportistas lo destacaban muchísimo, todo lo que le había servido, y ahora es como que se vuelve todo para atrás. Claro. Bueno, en realidad, vos sabés que el año pasado el ENAR fue el centro de todo un debate, porque el ENAR se financiaba desde el año 2010 esta parte con un porcentaje de lo que se pagan las facturas del teléfono, de la telefonía exacto. celular. Sí, sí, sí. Y eso se quitó el año pasado, ¿no? Sí, hasta me acuerdo que hubo, perdón que te corté, me acuerdo que hubo una gran movida de los deportistas, digamos, o sea, como levantaron un poco la voz y después se acalló todo porque se prometió que se iba a respetar todo, digamos, como se venía trabajando. Bueno, hubo una reunión de deportistas en la que incluso estuvo el propio Weinstein. Eso fue parte también de una disputa, de una guerra sorda entre el gobierno y Gerardo Weinstein, que había apoyado en su momento a Daniel Scioli. Pero bueno, esas son otras cuestiones, que fue quitarle apoyo, fue quitarle sostén a Weinstein. Pero al margen de eso, cuando el gobierno decide quitar este impuesto a la telefonía celular, Macri se reúne con un grupo de deportistas, hay una gran foto y promete que no se iba a desfinanciar el ENAR, y que lo que iba a salir era el dinero del Tesoro Nacional, ¿no? Eso es lo que en su momento anunció
el gobierno. Pero Sí. claro, primero que al ENAR le quitaban la autonomía que tenía al financiarse con ese impuesto, ¿no? Y no por decisiones de un gobierno. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que lo que se hizo fue una modificación en donde el ENAR quedó con una suma anualizada de 900 millones de pesos, que según la ley modificada se iba a actualizar por una tasa anual de crecimiento que se especifica en cada presupuesto, ¿sí? No quiero dar un detalle tan técnico. Sí. Bueno, esa tasa en 2019 es de 24,5%, según el presupuesto que presentó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, semanas atrás en el Congreso. Bueno, es decir, que si la tasa de crecimiento del ENAR es de 24,5%, estamos hablando de 10 puntos porcentuales menos que la inflación que calcula el gobierno, que es la que calcula, no la que va a hacer. Claro. La que calcula es de 34% aproximadamente, 34,6% para 2019. Sabemos que a veces los cálculos del gobierno no son los que finalmente suceden. La inflación de este año va a terminar rondando muy por arriba de las metas que se habían impuesto. Con lo cual hay un financiamiento muy grande. Vos pensás que si el ENAR pierde contra la inflación, como está previsto, además vos tenés un dólar que hoy ronda los 40 pesos, hasta 38, oscila, ¿no? Sí. Se implementan bandas. Para los deportistas, no es porque el deportista necesita viajar, necesita comprar elementos que en algunos casos se importan, con lo cual el golpe para el deporte argentino es muy duro en un momento en donde se había encontrado la vuelta a una financiación que incluso, bueno, era una financiación casi privada, digamos. Exacto, sí. O sea, no, digamos, no se tocaba plata del Estado, sino prácticamente lo aportábamos cada uno con el uso de su celular. Sí, digamos que era discutible y que todo ese, digamos, hay una discusión, en su momento hubo una discusión acerca de si era una salida correcta, porque bueno, creo que vos lo mencionabas antes, Werten es un hombre de la telefonía, ¿no? Claro. Y él se hace empresa. Pero digo, era una cosa discutible, pero la verdad es que era algo que hasta Río 2016 muchísimos deportistas lo elogiaban, porque lo que realmente había pasado es que habíamos dejado de encontrar historias de deportistas que no podían ejercer sus disciplinas y sus actividades por falta de dinero, ¿no? Habíamos dejado de escuchar esas historias que las teníamos años atrás. Ahora no había esas explicaciones, se ganaba o se perdía, porque bueno, es así el deporte, ¿no? Pero no por falta de preparación o falta de estructura. Claro. Encima, siempre uno cuando por ahí pasan estas cosas, estas situaciones, a veces siente que lo único que vale es exponer el tema y por ahí que los deportistas se rebelen, pero al ser justamente muchos deportistas, entre comillas, amateur u olímpicos, tampoco tienen un gran respaldo popular como para salir a pelear, digamos, contra un presidente o hacer declaraciones, porque saben que por ahí lo terminan pagando muy caro. Sí, bueno, de todas maneras yo creo que esto que vos decís, en algún momento, viste que a tanto hay como una especie de fiebre, ¿no? Por determinados deportes, ¿no? Cuando se disputan Juegos Olímpicos, sí. ¿No? Ahora estamos con los Juegos de la Juventud, y realmente, digamos, masivamente nadie se acuerda de los Juegos de la Juventud de los últimos 8 años. Claro. Pero bueno, ahora se disputa en Buenos Aires. A mí que esto va a empezar como toda crisis y como todo desfinanciamiento tiene su tiempo en el que empieza a pegar. Ojalá que pueda revertirse, ¿no? Pero dado que no pareciera que ese es el destino, me parece que esto a lo largo de que transcurran los meses, incluso cuando lleguen las competiciones, va a empezar a sentirse. Y bueno, ni hablar de cuando se comiencen a disputar torneos o certámenes que tengan algún tipo de difusión o de mayor masividad. Claro. Alejandro, buenas tardes. Gonzalo también te saluda aquí de Zona Mixta. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, ¿esto crees que justamente
tocando el tema, como lo decías vos, que se puede llegar a ver en futuros torneos internacionales el rendimiento o el buen rendimiento que por ahí habían adquirido muchos deportistas de aquí de nuestro país, sacando un poco los consagrados, ¿no? Por ahí que ya tienen su presupuesto y que hacen el dinero por otro lado, pero digo, quienes necesitan imperiosamente justamente de este aporte o de los aportes que tenían y que tal vez no los tengan en tanta importancia para el próximo año con este recorte. Sí, es que también, digamos, todo eso es parte, hay consecuencias que pueden ser, que son intangibles, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera sido de Brian Toledo sin las becas, ¿no? Que obtuvo? Y por ahí no lo conocíamos. Brian Toledo, que además precisamente se hizo, digamos, se lo conoció a partir de lo que sucedió en los Juegos de la Juventud de Singapur. A lo que voy con esto es que cuántas historias pueden llegar a quedar truncas sin que conociéramos, digamos, claro, sin que terminemos por conocer qué es lo que pasó o por qué no se pudo. Entonces, claro, hay deportes que, bueno, se solventan porque son deportes más conocidos, porque tienen otro tipo de estructuras, pero en el atletismo hay un montón de historias de deportistas anónimos, si se quiere, que es más difícil, ¿no? Entonces, el deporte como todo, digamos, no se puede tomar, digamos, el financiamiento del deporte no se puede tomar como gasto. Es un gasto o es una inversión que es también una inversión social, que es una inversión de desarrollo, no es solamente para ver ganar o perder a alguien, que de hecho cuando asumió esta administración y el secretario de Deporte McAllister le llegó a hablar a los deportistas acerca de los rankings, ¿no? De cómo terminaban los podios. Sí. El deporte no se puede medir de esa manera. No se puede medir de esa manera. Entonces, bueno, qué sé yo, hay que tener en cuenta esas cuestiones, o tienen cuestiones que son de desarrollo que, bueno, veremos cómo, algunas quedarán expuestas, otras tal vez ni siquiera se conozcan. ¿Qué opinión te merece justamente que tocaste el tema, la gestión que está teniendo McAllister? Que bueno, por ahí uno ve todas estas cosas que son y que van a suceder, y que viendo algunas estadísticas desde que asumió se ha ido bajando el presupuesto en todos los años, se va a hacer en el próximo año. Justamente haciendo ese análisis, ¿qué podés opinar o qué opinión justamente te merece esta gestión de Colorado? No tengo, creo que no tengo un costado positivo de lo que ha sido esto. Yo creo que la mala gestión en la Secretaría de Deporte viene de antes de McAllister, de todos modos. Creo que no fue buena la de Carlos Espínola previo digamos, en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se había trabajado muy bien durante los años de Claudio Morresi con algunas cuestiones. De hecho, se había terminado creando el ENAR. En el caso de McAllister, además, se nace desconociendo una ley del deporte que se había puesto, digamos, se había reglamentado sobre el final del gobierno de Fernández de Kirchner, una ley de deporte que tenía muchas implicancias interesantes, muchas discutibles, pero que, por ejemplo, lo que tenía para implementar era una asignación universal por hijo en el deporte, es decir, un estímulo deportivo para todos esos chicos que reciben una asignación universal por hijo, a los que además se le daba un estímulo que era algo muy interesante, porque era una cadena que iba destinada incluso a los clubes. Es decir, la cifra, para que tengas una idea, en 2016 se calculaban 450 pesos por mes. Eran 450 pesos que iba directo a un club, ¿no? Para que el pibe o la piba pueda hacer, y estamos hablando de clubes de barrio, clubes de pueblo, ¿no? Clubes grandes, ¿no? Para que puedan hacer deporte. Bueno, eso nunca se implementó, y no solamente no se implementó, sino que ahora en el presupuesto que se presentó para 2019 se pide derogar esa ley que se incumplió durante todo este tiempo. Bueno, de hecho nosotros... perdón. No, entonces, digo, me parece que la gestión de McAllister no solamente desfinanció el deporte, se alejó de los deportistas, tiene una mirada absolutamente mercantilista del deporte,
sino que además es poco transparente, ¿no? Que eso es también otra de sus cuestiones. Bueno, haciendo referencia a esto que decías vos de los clubes, nosotros aquí en ciudades del interior por ahí, y como la nuestra acá en Nogoyá, se siente mucho eso, la falta de ese tipo de cuestiones que se habían prometido y que no se hicieron, porque hoy en día es muy difícil, siempre, o en los últimos años, los clubes chicos de aquí, de las ciudades chicas justamente, son difíciles de sustentar, y más aún teniendo en cuenta esto que decís vos. Así que creo que es para destacar también, en el mal sentido, lamentablemente, en este caso. Sí, bueno, es por ese lado. Digo, los clubes han sido golpeados y encima todo esto, ¿no? Yo creo que es parte de toda la misma lógica que atraviesa a la sociedad. Ale, más allá de tu interesante mirada en el deporte, sabemos también tenés talleres de periodismo y queremos aprovechar, cada tanto, por suerte, tenemos la posibilidad de charlar con periodistas de la Ciudad de Buenos Aires, pero justamente también dentro de toda la polémica que se genera está el periodismo metido. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás? Que estás más metido en los grandes medios. Y el periodismo sufre por distintos aspectos, ¿no? Por crisis de su propia industria. La crisis del papel es un golpe. En mi caso, yo trabajo en una cooperativa que edita un diario dominical y que el papel le cuesta cada vez más, papel además controlado por los dos grandes medios del país, con lo cual también es muy difícil controlar todo eso, y además en el resto de las cosas, con una absoluta desvalorización de nuestro trabajo por parte de muchos empresarios, ¿no? O de las empresas periodísticas, que derivan una precarización de la tarea periodística, ¿no? Entonces todo eso impacta en la calidad de lo que después se ve en radio, en televisión. Claro. De lo que se lee, ¿no? El periodista que antes podía trabajar en un diario o en una radio o incluso en un canal de televisión, hoy tiene que trabajar en una radio, en dos radios, el que tiene suerte, ¿no? En una radio, en dos radios, en el diario, hacer notas, colaboraciones, freelance. Entonces, ese nivel de precarización del trabajador de prensa deriva y después está, por supuesto, deriva, digamos, en problemas en la calidad del trabajo, ¿no? Claro. Y después está, por supuesto, digamos, la historia del periodismo, ¿no? Que es todo lo demás, que es el periodismo de gritos, de chimentos, amarillista, de impacto, ¿no? El que no le interesa entrar en la profundidad de este caso del deporte, ¿no? Sino claro, seguro. Sí, de hecho, antes de ayer, o sea, tuve que viajar a Buenos Aires y uno aprovecha porque acá en el pueblo, digamos, las AM casi no las enganchás, si no es por internet, digamos, en el aparato, no. Y bueno, cuando viajo aprovecho y voy pasando por las AM, y bueno, estaban dos distintas AM con todo este tema de los Juegos de la Juventud, hablaron con Weinstein, con Larreta, y en ningún momento se tocó, por ejemplo, o le preguntaron siquiera por este tema del presupuesto, o eran, como se dice generalmente, todos centros para que entre y cabeceen. Sí, bueno. También es eso porque marca, esto que yo recién decía, de todo un marco de crisis, y además encima los medios se terminan encerrando o pendiendo de algunas cuestiones, ¿no? Como de la pauta, claro, y demás, y eso hace que muy pocos puedan hacer periodismo separado, digamos, del poder, no solamente del poder político, porque siempre se piensa que lo que manda es el poder político, ¿no? Es el poder político, también son las empresas, claro, ¿no? Sí. Periodísticas. Por eso me parece que hoy se están implementando también, están creciendo los márgenes, y entonces se hace mejor periodismo o de más calidad o más interesante
en radios más pequeñas, en diario, en publicaciones más pequeñas, en la web, en algunos casos incluso en redes sociales, que no las desdeño, y en modelos de medios de comunicación que son sostenidos en muchos casos por sus lectores, ¿no? Y no por empresas ni por el poder político. Claro. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo el contacto. Para nosotros es un lujo tener tu opinión y tu visión. Así que muchísimas gracias por el contacto y bueno, a seguir haciendo ese periodismo que a nosotros, por lo menos de acá, nos nutre y nos impulsa a poder mirar un poco más allá. Bueno, les agradezco mucho y les mando un gran abrazo. Gran abrazo. Gracias. Era la palabra de Alejandro Wall, periodista de Tiempo Argentino, también, bueno, con sus programas radiales en Radio Ciudad y en Radio Con Vos, en la ciudad, en Capital Federal, hablando un poquito de todo, bueno, como decíamos, del presupuesto en deportes que va a bajar para el próximo año, y un poco también de periodismo que nos toca, digamos, a nosotros de cerca. Qué realidad nacional esa, ¿no? También porque lo toca, en este caso, a él, de alguna manera, no hablando desde por ahí o siendo un periodista de grandes cadenas o que está, o los reconocidos por ahí se quiere que ya están claro, en su negocio, si se entiende, sino que es un luchador, ¿no? Un remador, justamente como lo decía Alejandro, y bueno, nos toca justamente de cerca y baja un poco más el relato de él a la realidad que se vive en gran parte del país y los medios de comunicación. Nosotros desde aquí también, obviamente, si bien trabajamos muy cómodo y con mucha libertad, pero se asemeja mucho más a lo que es justamente el periodismo real, si se quiere, que es mucho más amplio que justamente por ahí lo que se ve simplemente en la pantalla. Exactamente. Nos vamos a una breve pausa, ya venimos con la recta final de Zona Mixta.